Análisis del mito de la caverna de Platón. Análisis personal: el mito del gran filósofo. El mito de la caverna de Platón no es algo asociado a las solas ideas. Es incluso el rudimento de la sociología, aun cuando esta última solo se comenzó a gestar hacia el año 1800 después de Cristo, pero es Platón quien logra analizar las primeras estructuras sociales escondidas entre las sombras. 1. Los prisioneros. Todos los seres humanos, a excepción de Jesucristo, en algún momento han sido o serán prisioneros del mundo sensible, ese que pueden manipular los políticos, sacerdotes o líderes religiosos, y los intelectuales que están a favor o en contra de la injusticia, ya que toda interpretación del mundo o de la vida contienen errores por mínimos que sean. 2. Viviendo como sombras. Los seres humanos que no viven en aquel mundo real, el cual está arriba o en la parte superior, y no abajo, como la caverna que está en el fondo de la tierra, viven prisioneros de sí mismos, de sus propias creencias culturales y valores morales, porque casi todas sus ideas están entre las sombras y la oscuridad, pues nada pueden ver o discernir, porque están encadenados por ideas sociales falsas de otros y las suyas propias. 3. El cautivo que se libera. La sociedad tiene el poder, según Platón, para volver esclavos a los seres humanos, y así tenerlos encerrados en la caverna mirando las sombras vagas que proyecta el fuego, ese que de vez en cuando se puede encender para que los esclavos vean algo mínimo y experimenten una falsa felicidad. Sin embargo, cuando brilla algo mayor al fuego, las cadenas del cautivo se rompen, y éste puede ir a lugares donde antes ni siquiera habría imaginado. Pues la fuerza de la filosofía y del bien parecen empujarle a salir de la caverna. 4. El mundo exterior y libertario. Cuando el cautivo llega a la parte de arriba o esfera superior, queda ciego ante el gran poder de la luz solar, entonces tendrá que mirar al piso, y con el tiempo sus ojos y su ser no solo tendrán la facilidad de ver con mayor claridad, sino que también podrán mirar objetos reales y no falsos reflejados en el agua. Incluso se hará consciente del mundo natural, del paraíso de la verdad, esa que las estructuras sociales le impedían contemplar. 5. El libre que desea comunicar la verdad. Mucho tiempo después de la iniciación, el ser humano libre, el que ha sido sumergido en el mundo de la verdadera filosofía, estando feliz por ese gran acontecimiento, va de nuevo a la caverna y comienza a comunicar a los demás prisioneros que son esclavos, pero estos llenos de ira, apegados a la sociedad que los ha consentido porque son ricos y burgueses desde el nacimiento, o simplemente porque son pobres y aman ser esclavos de los ricos y de sí mismos, le dicen al libre, a ese que ahora es filósofo, que si los libera lo matarán, y muchos que no escuchan esa advertencia, resultan muertos. Tal fue el caso de Sócrates y miles de hombres durante la historia. Por estas razones, me burlo de los sociólogos y expertos en las ciencias naturales y sociales, cuando llaman a la filosofía especulación, porque ellos mismos son esclavos que se creen libres, y si aceptan a la filosofía como ese gran sol que alumbra y destruye las sombras, también, pues antes que pensaran esto, Platón lo enseñó hace más de 2000 años. Nancy Joana Peña Marín. Filósofa 2012. Universidad Nacional Abierta a Distancia Colombia. Asesor a distancia desde México José Orlando Melo Naranjo. Libro 7 de la República de Platón, El mito y el bullying escolar. El libro 7 de la República de Platón es un análisis social, educativo y político bastante profundo, ya que continúa con los principios que se vienen tratando en los libros anteriores, es decir, se estudia la forma en la cual se puede organizar la ciudad tomando como punto de referencia el modelo de la justicia y las leyes que conlleven a la sana educación de los hombres que habitan al interior de la República. Para ello, Platón hace uso del mito, las alegorías y su propia interpretación hermenéutica de la vida, la sociedad y el conocimiento. Ejemplo. El mito nos advierte de que la verdadera realidad no es la que percibimos a través de los sentidos, sino aquella que conocemos por la razón. En el desarrollo de esta idea nos vamos a ir encontrando el dualismo ontológico, la dificultad que entraña el conocimiento de la verdad, el dualismo epistemológico con sus grados de conocimiento, que podemos entender como otros tantos pasos hacia la purificación del alma, la responsabilidad política del sabio que debe descender de nuevo a la caverna después de haber conocido el bien, etc. Alba de Tormes. 2010, página 2. En clase de filosofía, ética y ciencias políticas se les puede enseñar a los estudiantes el gran método de la duda, puesto que las instituciones,
medios masivos de comunicación y otros tantos factores sociales pueden trabajar para engañar sus sentidos, es decir, haciéndoles pensar que el fuerte debe gobernar al débil, que el maltrato mental, psicológico, verbal y físico no tienen consecuencias tan graves como lo manifiestan algunos padres de familia. También es importante hacerles diferenciar el conocimiento formado en la opinión, pues este puede conllevar a la manipulación del conocimiento de las cosas que en verdad suceden en la práctica social. Por ende, si los abusadores escolares no logran aprender a convivir con la diferencia y la diversidad de conductas humanas existentes, nunca serán capaces de asumir su responsabilidad política, mucho menos salir de la sombra que ofrece la mediocridad. Para conseguir que los estudiantes asuman su responsabilidad política, se les solicitará la creación de videos y grabaciones en donde representen la problemática del bullying, sus consecuencias y las posibles soluciones que ofrecen. Además de recrear los escenarios que expone el filósofo Platón en el mito de la caverna en su libro 7. A saber, vivienda subterránea, mundo sensible o cuerpo en el que está encarcelada el alma de los hombres. Prisioneros, el estado de ignorancia absoluta de los hombres en el mundo sensible antes de ser sometidos al proceso de la educación. Luz de un fuego, representa el sol del mundo sensible, aquello que hace posible la vida y el conocimiento en este mundo. El tabique, las enseñanzas de que se sirven los sofistas, retórica y oratoria, para hacer pasar por verdadero lo que no es más que imagen o reflejo de la verdad. Los portadores, presdigitadores los propios sofistas que con su dominio del lenguaje ejercen su poder sobre los demás. Figuras u objetos diversos, lo particular del mundo sensible. Sombras proyectadas en el fondo de la caverna, primer y más bajo nivel de conocimiento que se corresponde con el estado mental de la icasía, conjetura o imaginación, caracterizado por la confusión entre apariencia y realidad verdadera. ¿No crees que al nombrar las sombras que ven pasar ante ellos, pensarían nombrar las cosas mismas? El resultado son las artes imitativas, poesía, escultura, pintura. Objetos fabricados, lo particular del mundo sensible, lo individual, lo cambiante. Alba de Tormes. 2010, página 2,3. Para evitar falsas interpretaciones del mito de la caverna que trabajaran los estudiantes, es bastante necesario que los encargados del área de filosofía les expliquen paso a paso la intencionalidad del mito, las partes de los escenarios, por qué y para qué los diseñó el filósofo. Por ejemplo, Platón admite que la ignorancia, el error, puede ser superada, curada, mediante la educación, en el texto vista como el proceso mediante el cual los prisioneros son soltados de sus cadenas y obligados a mirar hacia la luz. La educación es un proceso doloroso y complicado, de ahí la necesidad de obligar al prisionero a mirar en la dirección correcta, esto es, hacia la verdadera realidad. Proceso doloroso que se explicita en el texto mediante la dificultad de ver con claridad los objetos debido al exceso de luz y la necesidad de un tiempo de adaptación. Alba de Tormes. 2010, página 3. Los estudiantes pueden reconocer mediante diálogos y debates organizados y concertados en clase y fuera de ella, que el mundo sensible de los sentidos debe analizarse de forma crítica para evitar la ignorancia política, social, ética y humanista. Es decir, si no superan la ignorancia o el error de la práctica del bullying, no serán personas de bien, y mucho menos ciudadanos dignos de amistad y confianza, pues no se trata de la destrucción del débil, y sí de ayudarlo a superar su debilidad. Los estudiantes podrán ser persuadidos mediante las clases, los trabajos audiovisuales y cortometrajes, a mirar hacia la luz que ofrece la educación, a percibir la dirección correcta de la vida, pues el matoneo, el maltrato físico y psicológico, son acciones que atentan contra la vida y los derechos humanos de los demás. Claro está, será doloroso reconocer a las víctimas, victimarios, identificar las experiencias psicológicas de los victimarios escolares, asumir la responsabilidad y comprometerse a trabajar por la reducción del bullying al interior de la institución educativa. Se puede tener mucho cuidado con el exceso de la luz, es decir, cuando el docente de filosofía enseñe las propuestas éticas, políticas y sociales de Platón, deberá hacerlo a través de ejemplos muy claros, sencillos, prácticos y dinámicos, los cuales concuerden con la realidad.
puesto que las enseñanzas filosóficas dependerán del tiempo, la adaptación social y las herramientas pedagógicas que se usen para mejorar la comprensión de los estudiantes. De lo contrario, se confundirá a los jóvenes y se les alejará del pensamiento filosófico. Siguiendo el proceso educativo a que está siendo sometido el prisionero, el siguiente paso en su búsqueda de lo verdadero es mirar la luz misma de la hoguera, que simboliza en el mito el sol del mundo sensible, según se dijo antes. Hay en todo el mito una identificación entre la verdad y la luz. La mayor verdad que se puede alcanzar en el mundo sensible es conocerlo como una copia de aquel otro mundo verdadero. Así el conocimiento del sol como la causa tanto del ser de las cosas, causa ontológica, como de su conocimiento, causa epistemológica, en este mundo es el límite de la Daxe. Alba de Tormes. 2010, página 3, 4. La hoguera que puede guiar la mirada de algunos estudiantes, el Estado, los directivos, docentes de la institución y los padres de familia, puesto que se puede señalar el camino de la tolerancia a los gestores y actores del matoneo a nivel directo o indirecto. Para ello, es necesario demostrarles que muchas de las pretendidas verdades que todos los días se representan en los medios masivos de comunicación, discursos políticos, académicos, etc., en la mayoría de los casos son falsas, son imágenes de las verdades y otras tantas cosas que constantemente suceden en la práctica social. El siguiente paso consiste en la subida al exterior de la caverna, esto es, el paso del mundo sensible al mundo inteligible. Alba de Tormes. 2010, página 3, 4. Los estudiantes pueden pasar de vivir mecánicamente a pensar de manera mucho más racional. Las directivas, docentes y padres de familia que pertenecen a la institución educativa pueden actuar de forma comprometida para que los estudiantes dejen de actuar como simples marionetas o máquinas, programadas para hacerle daño a sus prójimos, burlarse de la debilidad, promover la muerte emocional o física de los demás. El mito de la caverna del gran pensador político conocido con el nombre de Platón será bastante importante para alcanzar dicho propósito, a saber. Sigue Platón mostrándonos cómo este proceso de conocimiento hacia la verdad, hacia el bien, la luz del sol, es difícil y trabajoso. Una vez fuera de la caverna estamos ya en el mundo inteligible, y por tanto en el ámbito de la episteme, pero antes de ver directamente las cosas verdaderas del mundo exterior, símbolo de las ideas, antes de llegar al estado mental de la nous, el prisionero necesita adaptar su vista a la claridad del sol. Vemos un paralelismo con lo que había ocurrido en el interior de la caverna. Recuerda el símil de la línea y los grados de conocimiento que en ella se representaban. En este caso, el periodo de adaptación representa el estado mental de la dianoia, las sombras y las imágenes reflejadas en el agua. Se trata de un largo periodo de preparación del alma para la contemplación de las ideas. El objeto de estudio de la dianoia son los objetos matemáticos, que representan respecto a las ideas, como sombras y reflejos de estas, ya que necesitan de representaciones sensibles para ser conocidas. Alba de Tormes. 2010, página 4. Para los estudiantes será difícil comprender que la práctica del bullying en contra de las personas a las cuales consideran débiles, torpes y temerosas, no es un reflejo de su fortaleza, y sí de manifestación de una personalidad trastornada, carente de amor, con altos niveles de frustración y debilidad para afrontar la vida. Pero es necesario que afronten el mundo exterior como seres racionales que pueden ejercer control sobre su conducta, a fin de que logren identificar en las imágenes reflejadas en el agua o fenómenos sociales, las consecuencias nefastas del bullying para su tranquilidad personal y la de sus semejantes. En el mito de la caverna diseñado por el pensador político conocido con el nombre de Platón, el prisionero que logró salir de la caverna y contemplar el mundo real y verdadero, se convierte en un sabio filósofo que tiene la misión de volver nuevamente a la caverna para explicarles a los prisioneros que se encuentran engañados en el mundo de las sombras. El regreso necesita también de un periodo de adaptación. Aún así, el sabio conserva el conocimiento del bien y trata de comunicárselo a aquellos que han permanecido en él. Fondo de la caverna, trata de guiarles en su propio acceso al conocimiento. Los ignorantes, lejos de agradecérselo, se esfuerzan por permanecer en su ignorancia y matan al que ha intentado abrirles los ojos. Alba de Tormes. 2010, página 4. A los estudiantes se les puede explicar por grados,
que una vez comprendan las consecuencias nefastas del bullying al interior del colegio y fuera de él, los estudiantes que no hayan comprendido o que no posean esta clase de conocimiento, se burlarán de ellos. Por ende, es necesario que asuman este reto con tranquilidad, responsabilidad y tolerancia, puesto que se tratará de concientizar al mayor número de estudiantes posibles. Sin embargo, los estudiantes no deberán enfrentar este reto solos, sino que tendrán el acompañamiento de las directivas, docentes y padres de familia pertenecientes a la institución educativa, puesto que esa es la tarea de la educación y del maestro, a saber. La respuesta socrática, la educación entendida como mayéutica. El maestro guía al alumno en su propio proceso de acceder a los conocimientos que ya están dentro de él. Todos poseemos la facultad y el órgano adecuado para buscar dentro de nosotros mismos aquello que está allí desde siempre. La facultad se refiere a la capacidad de conocer la verdad, y el órgano al alma racional. Alba de Tormes. 2010, página 5. Como se puede analizar del argumento expuesto por Tormes, la pedagogía de Sócrates es la gran base de la enseñanza constructivista, es decir, los estudiantes construyen su propio conocimiento, el maestro simplemente es un guía, acompañante y opositor de la mediocridad cuando sea necesario. Por ende, los estudiantes serán guiados para que logren construir el gran conocimiento de las consecuencias nefastas del bullying, las problemáticas que este último provoca y las posibles soluciones que se pueden generar, además de que ellos mismos podrán ser gestores de cambio. Finalmente, antes de terminar esta investigación sobre algunas teorías del gran filósofo Platón que se refieren a la educación, es importante aclarar. En Platón en particular, y en el mundo griego en general, al menos hasta el periodo helenístico, hay siempre una prioridad del bien-estado sobre el bien individuo. La ley procura el bienestar de la ciudad entera. Entiende por bien del Estado, el Estado justo, armónico, donde cada cual ocupa el lugar que le es propio según su naturaleza, esto es, según la función del alma que en él predomina. Y todos ellos han de servir a la armonía de la polis, los productores, los guerreros y los gobernantes. Estos últimos no son tenidos por una clase privilegiada y superior a las demás, sino como un grupo especial de hombres, las mejores naturalezas, que sirven a la comunidad guiándola desde la sabiduría, que es la virtud que les es propia. Alba de Tormes. 2010, página 6. Por lo tanto, es necesario que los estudiantes tengan presente en su forma de pensar y de vivir, que el bien del Estado o de nación se encuentra por encima de su egoísmo, agresividad y forma de generar malestar social. Sin embargo, es menester que los docentes formen ciudadanos críticos, seres políticos reflexivos y conscientes de su realidad social. Así podrán exigirle al Estado que respete todas sus leyes, la armonía social y que invierta recursos económicos en materia de vivienda, salud, educación, trabajo y recreación.